la comunidad primitiva, también llamada la prehistoria. La comunidad primitiva o prehistoria, ¿cómo la definimos? Fue el primer modo de producción de la historia de la humanidad en la cual se dio una lucha constante entre el hombre contra la naturaleza y fue como base la existencia de la propiedad colectiva, es decir, las herramientas para cazar animales eran compartidas por todo el colectivo, así como también era necesario el trabajo en conjunto para tener éxito en la caza. Todo esto fue base para que exista la llamada comunidad primitiva. ¿Cuáles son las etapas de la comunidad primitiva? La comunidad primitiva se basa en la llamada Edad de Piedra, por ejemplo, y tenemos tres etapas: el periodo paleolítico, el periodo mesolítico y el periodo neolítico. El periodo paleolítico se caracteriza por una época en la cual los hombres son depredadores, son parásitos, desarrollan una economía de subsistencia, y esto coincide con la época del Pleistoceno, o la llamada Era del Hielo. Sin embargo, cuando termina el Pleistoceno y se inicia la época del calentamiento de la Tierra, llamado el Holoceno, aquí se da una extinción de la megafauna, una crisis de la caza. En esta etapa llamada el Mesolítico, los hombres empiezan a adaptarse a la naturaleza e inician con la producción. Se da una economía mixta o semiproductiva. Y luego pasamos a la siguiente etapa, que es el Neolítico, época en la cual el hombre en la tierra logra dominar la naturaleza. Ya no es un parásito, ahora es un socio de la naturaleza. Hace la agricultura, la ganadería, su economía es productiva o de autosuficiencia. Aquí surge la primera revolución de la historia, la revolución neolítica. Ahora vamos a ver acerca de la época del Paleolítico. ¿Por qué es importante? El Paleolítico es importante porque es el periodo más largo de la historia universal. Además, es el periodo en el cual se produce la evolución del hombre. Aquí se llama también la época de la piedra tallada. Es el momento en el cual el hombre aparece recién en la tierra y empieza a trabajar la piedra. El Paleolítico tiene fases. La primera fase del Paleolítico, que significa paleo, litos y piedra, que es piedra antigua, se divide en lo siguiente: Paleolítico inferior. Se caracteriza porque en esta época aparecieron los primeros Homo. El Homo habilis, que es el primer ser humano en sí, porque ya transforma la naturaleza y la modifica. Luego el Homo erectus, que ya utiliza el fuego y es el gran viajero, sale de África. Luego tenemos el Paleolítico Medio, en la cual aparece el Homo neandertal, el que tiene la práctica de entierros humanos y le rinde culto al oso, para luego tener la última etapa, que es el Paleolítico Superior, donde hablamos del Homo sapiens. Aquí se habla del llamado hombre de Cromañón, utiliza el arco y la flecha y desarrolla también el arte rupestre y arte mobiliar. Ahora vamos a hablar acerca de la época del Paleolítico en sus características. ¿Cuáles son las características del Paleolítico? Por ejemplo, vamos a ver las características económicas. En esta época, en lo económico, tenemos una economía de tipo depredatoria. El hombre hace la caza, la pesca y la recolección. El hombre se organiza en bandas. Es un nómade. El hombre que se traslada de un lugar a otro está estableciéndose siempre en las cuevas, ya que no tiene un lugar fijo donde poder vivir. El hombre en esta época también vive de la caza de inmensos animales, propio de la llamada época, la megafauna. Utilizan el fuego y hacen diversas estrategias para cazar a los animales. También en lo social vamos a ver que surgen las bandas, se practica el nomadismo y los hombres viven en cuevas. Ahora vamos a hablar de la época del Mesolítico. El Mesolítico es un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Las características son que aquí en el Mesolítico, al desarrollarse la extinción de la megafauna y al existir animales más pequeños, el ser humano crea la industria microlítica, es decir, herramientas de piedra muy pequeñas. Inician la domesticación de animales, la caza menor, la caza de roedores. Entonces aquí empezamos a tratar de controlar a la naturaleza. También en lo social vamos a ver que surgen los clanes y se da el matriarcado, el periodo de importancia de la mujer, porque fue ella la que descubrió la horticultura.
Ahora vamos a hablar de la etapa del Neolítico. El Neolítico, también llamado la piedra pulida, es el periodo en el cual se da la producción de alimentos. Surge la primera revolución de la historia, la revolución agropecuaria o agrícola. Las características son: la economía de este periodo es una economía de tipo productiva. Gracias a la agricultura y ganadería, surge el excedente productivo. Eso genera un cambio social. Los hombres aumentan en grupos, ahora se llaman tribus, y adoptan el sedentarismo. Tienen un lugar fijo donde poder vivir. Esto sería el periodo del Neolítico. Ahora, en el Neolítico hay algunas características culturales que se presentaron en Europa. Por ejemplo, los palafitos, que es la característica de construir viviendas sobre el agua, ¿no? Algo que se practicó para tratar de evitar las inundaciones producto del fin de la era de hielo y el inicio del Holoceno. También tenemos en el Neolítico el arte megalítico en Europa, es decir, las construcciones de enormes bloques de piedra con fines astronómicos y religiosos. Por ejemplo, tenemos estilos llamados los menhires, que son bloques de piedras puestos de manera lineal. También tenemos en este caso los dólmenes, que son mesas inmensas de piedra, y tenemos también aquí los cromles, que son este tipo de construcciones megalíticas, bloques de piedra con mesas de forma circular, cuya reconstrucción sería de este diseño. Esto se encuentra en Inglaterra, la zona de Stonehenge. Esto es parte del arte megalítico. Y también tenemos el desarrollo de la revolución agrícola. La revolución agrícola se desarrolla en los ríos más importantes del mundo. Por ejemplo, en el río Tigris, entre el río Éufrates, en Jericó, en el río Nilo, el Indo, el Ganges, también en el río Huanghe y el Yangtze en la zona de China. En estos lugares surgieron los primeros cultivos del mundo. Por ejemplo, entre el Tigris y el Éufrates, la cebada. A orillas del río Nilo, el trigo; por la zona oriental de China, el arroz; por la península del Indostán, el azúcar. Estos lugares serían las zonas donde se inicia la producción. Y de todas estas zonas, aquí en este espacio, de manera imaginaria se forma una media luna. A ese lugar se le llamará la media luna fértil. ¿Y por qué es importante? Porque es el primer lugar del mundo donde se origina la agricultura, se inicia la producción, esa región llamada Cercano Oriente. Luego de todo esto vamos a ver el surgimiento de las primeras civilizaciones en el mundo. Por ejemplo, entre el río Tigris y el río Éufrates surgirá algunos pueblos. También a orillas del río Nilo en Egipto tenemos el río Indo y el Ganges. Y entre estos valles se originan las primeras civilizaciones. Por ejemplo, entre el Tigris y el Éufrates en el actual Irak tenemos la civilización de Mesopotamia. A orillas del río Nilo tenemos la civilización de Egipto. También entre el río Indo y Ganges tenemos la civilización de la India. Y entre el río Huanghe y Yangtze tenemos la civilización de China. Aquí tendríamos las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Y en el caso de América sería nuestra ciudad de Caral.